semana crucial para el país, para todos los ecuatorianos. Pocos días faltan para las elecciones. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro, amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos. A menos de una semana para las elecciones generales, los candidatos a la presidencia del Ecuador aprovecharon este fin de semana. Así es, lo hicieron para intensificar con sus recorridos en las diferentes provincias y presentar sus proyectos y sus propuestas de campaña. Henry Cucalón, candidato a la presidencia por el movimiento Construye, inició este sábado una caravana en la ciudad de Guayaquil, donde compartió con cientos de simpatizantes acompañados de los demás candidatos de su partido político. Horas más tarde llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer sus propuestas de gobierno. El presidente Daniel Noboa realizó una extensa caravana y agradeció por el apoyo a cientos de simpatizantes que festejaban junto a él. También fue acompañado de los candidatos a la asamblea. La multitudinaria caravana recorrió las calles principales de Portoviejo, pasó por la terminal terrestre, la calle Pedro Gual, por la avenida Manaví hasta llegar a la altura del Parque La Rotonda, donde finalizó la caravana. Por su parte, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, compartió con la gente de Chone y en una tarima les dio a conocer sus propuestas de gobierno de llegar a ser electa en los próximos comicios del 9 de febrero. Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, junto a los demás candidatos, realizó un largo recorrido en el cantón Daule y encabezó una caravana acompañado de la candidata a la vicepresidencia. El evento inició desde la avenida principal del ingreso al cantón y avanzó por las ciudadelas de La Yolita, San Francisco, El Recuerdo y las principales calles céntricas. Ahí Kronfle les expuso su plan de gobierno en el marco de la generación de empleo. El candidato a la presidencia, Iván Saquicela, recorrió la provincia de Imbabura y realizó una caminata tocando puertas y extendiendo sus manos a los comerciantes, dándoles a conocer sus propuestas de gobierno, además de realizar varios encuentros con dirigentes en Pichincha y llevar a cabo conversatorios, informó Eimi Moreno. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Este fin de semana se cometieron algunos asesinatos en Guayaquil. Allí está Carolina Pimentel en el Comando Zonal 8. Caro, adelante, buen día. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Así es, varias muertes violentas se registraron a nivel nacional, especialmente en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Por ejemplo, en el bloque 4 del Paraíso de la Flor fue asesinado un joven prácticamente al pie de su casa. La víctima fue identificada como Oliver Yandel Rodríguez Pluas, quien fue baleado por al menos 2 tiradores. En la escena encontraron 14 indicios balísticos calibre 9 milímetros y también algunas vainas de fusil calibre 5.56. Pero este no ha sido el único caso. En el kilómetro 26 de la vía a la costa, entre la vegetación de la represa de un sector conocido como Parque Lago, también encontraron ayer en la tarde un cuerpo en descomposición. Lo que llama mucho la atención es que desde enero del año pasado han hallado más de 50 personas asesinadas en ese sector y ya la Policía Nacional ha tenido que ir prácticamente todas las semanas para hacer los levantamientos en ese sector de la vía a la costa. Pero a continuación les tenemos preparado un reporte de todo lo que ha ocurrido este fin de semana con respecto a homicidios intencionales, sobre todo aquí en Guayaquil. Buenos días. La noche del viernes 31 de enero, una mujer fue asesinada con varios impactos de arma de fuego mientras estaba por ingresar a su domicilio ubicado en la 32 y Camilo de Estruje al suroeste de Guayaquil. Según informa el subjefe del distrito Portete, la mujer estaría relacionada al microtráfico. Esta semana 2 féminas han sido abatidas, lamentablemente es la factura social. No solo los hombres están involucrados, adolescentes, adultos mayores. Y estas 2 féminas que en eventos diferentes perdieron la vida, incluido la de ayer en la noche. La señora fue abordada llegando a su domicilio, lamentablemente fue abatida con varios impactos de bala y en el contexto entendemos que también estaba relacionado a este tipo de ilícitos.
En la madrugada del sábado, un hombre fue asesinado en Mapasingue Oeste, cerca de una unidad educativa. Los moradores solo escucharon los disparos y se desconoce la causa de este crimen. No se puede trabajar, no se puede trabajar casi, sí, hay que estar con el miedo, porque te sabe que seguridad no hay. Horas más tarde, un hombre fue asesinado mientras estaba desayunando en uno de los kioscos de la calle Ayacucho y Víctor Hugo Briones al centro de la ciudad. Se conoce que sujetos fuertemente armados le dispararon por repetidas ocasiones. Minutos después, los uniformados llegaron al punto, así como también el vehículo de medicina legal para el levantamiento del cadáver. Se desconoce la identidad de la víctima y si registraba o no antecedentes penales. Muñeco aquí en la 25 de julio. Ya en la noche del sábado, un ciudadano fue acribillado en la avenida 25 de julio. Los agentes de criminalística recogieron los indicios balísticos e iniciaron con las investigaciones, informó Amy Moreno. Al menos 757 personas han sido asesinadas a nivel nacional, donde durante enero del 2025, sobre todo en la provincia del Guayas, donde se registran más de 340 muertes violentas. Caro, tú tienes una consulta desde estudio. Muy buenos días, cuéntame, te escucho. Clina, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, consultarte si se tiene mayor información a propósito que tú estás en el cuartel Modelo sobre la madre que fue asesinada de esta bebé que fue encontrada gateando en Anconcito, en la provincia de Santa Elena. ¿Se tiene algo más de información sobre esto? Caro, las unidades investigativas, la DINASET y criminalística, están trabajando en el caso. Pienso yo que pues para no revelar información sensible han preferido no indicar mayores detalles sobre este caso. Lo importante es que ya la niña se encuentra segura, está a salvo y esperemos que ya se encuentre con su entorno familiar. Es lamentable lo que ha sucedido en la provincia del Guayas. Justo hace pocos minutos comentábamos de ese tema con mi equipo y mencionábamos que prácticamente ha sido un milagro que esta criatura no haya sido atropellada o atacada por algún animal salvaje durante ese tiempo que estuvo sola en la carretera. Lamentablemente aún las autoridades de Santa Elena no han dado mayores detalles, pero sabemos que están trabajando en el caso y esperemos en las próximas horas tener ya pues alguna respuesta importante o detenciones. Seguramente están revisando las cámaras de seguridad cercanas, tal vez de gasolineras, para saber qué ocurrió en ese lapso de tiempo entre el hallazgo de la menor en la carretera y pues el cuerpo de la madre que estaba a pocos metros del lugar. Caro, muchas gracias. Sí. Y vamos enseguida donde, si ven ahí en la pantalla también a nuestro compañero José Morales. Jorge. Así es, vamos de inmediato con José. Él nos tiene un informe sobre motorizados que fueron baleados en el centro de Guayaquil. Pepe, adelante, buen día. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, la madrugada de hoy se conoce sobre la existencia de dos motorizados quienes habrían sido baleados por parte de sujetos desconocidos que se movilizaban a través de un auto, de un vehículo. Los hechos indican que aparentemente uno de ellos ya habría fallecido. Tenemos un reporte presentado para ustedes. Veamos a continuación. Tendido sobre la calzada quedó este ciudadano. Aunque no hubo versiones oficiales, se conoció que este suceso se registró durante esta madrugada en las calles Julián Coronel y José Mascote, ingreso hacia el centro de la ciudad. En el sitio, el ciudadano se encontraba transitando sobre una motocicleta. De repente apareció un vehículo el cual bajó desde el paso a desnivel. Cuando estuvo cerca del motorizado, sujetos desconocidos procedieron a disparar desde el interior del automóvil. Sin detener la marcha, continuaron su ruta mientras el motociclista cayó sobre la calzada con las heridas en su cuerpo. Minutos después se registró un suceso similar. En esta ocasión ocurrió en las calles 1 de Mayo y Machala. La misma situación,
el mismo sistema para atacar. Se cree que ambos atentados estén relacionados. Fuentes extraoficiales señalaron que los dos heridos momentos antes habrían participado de las denominadas rondas en medio de un grupo de varios conductores de moto recorriendo la ciudad. Informó José Morales. Veíamos en este caso el informe respecto a lo ocurrido durante la madrugada de hoy. Dos conductores de motocicletas. Uno de estos sucesos ocurrió precisamente en esta intersección, en la calle 1 de Mayo y avenida Machala. En este lugar, en este punto, es donde una ambulancia tuvo que acudir para realizar el levantamiento del herido y trasladarlo hasta una casa de salud. Pero prestemos atención. Primero, ya en el hospital se confirmó que una de las víctimas falleció hace pocos instantes. Un ciudadano quien hasta el momento no ha sido identificado. Mientras que la otra víctima es un joven de 17 años de edad. Ya la identidad de este ciudadano, de este joven, ya está confirmada. 17 años de edad, aparentemente él es la víctima que cayó en las calles 1 de Mayo y Avenida Quito. Pero presten atención. Según el trabajo realizado por parte de Criminalística sobre la parte alta de ese paso a desnivel que se encuentra precisamente en la calle Julián Coronel, cruzando la Julián Coronel, pasa a la avenida Quito, la avenida Machala y baja hasta topar con José Mascote. Sobre ese paso a desnivel se encontraron algunos indicios de bala, algunos casquillos de bala, lo que hace presumir que, por ejemplo, el caso que vimos hasta hace pocos instantes desde José Mascote y Julián Coronel se habría presentado aparentemente en ese lugar, o sobre la parte alta de ese paso a desnivel. Es la información que se tiene hasta el momento, es lo que se conoce en torno a los hechos que se presentaron durante esta madrugada, aunque todavía falta confirmar si se trata del mismo suceso, si tiene relación o no lo ocurrido aquí en la calle 1 de Mayo y Machala con el hecho registrado en Julián Coronel y José Mascote. Aparentemente, el ciudadano que cayó en esa dirección es quien al momento ya perdió la vida en el interior del hospital donde fue ingresado de urgencia durante esta madrugada. Quien permanece todavía herido se trata de un joven de 17 años de edad. Allí los detalles en torno a este suceso, compañeros, amigos televidentes, de lo ocurrido durante esta jornada, esta madrugada. Estaremos nosotros de pronto ampliando mayores detalles en torno a esta novedad para llevarles a ustedes la información precisa, la información confirmada mediante las fuentes oficiales. Retornamos a estudio, compañeros, amigos, ustedes con más información. Adelante. Gracias, José Morales. Y sí, esas muertes violentas que nos has presentado en este momento pues se suman a las aproximadamente 750 que se han dado en estos primeros 34 días del año 2025. Pero ahora quiero ampliarles una información de la que hablábamos hace un momento con Carolina Pimentel, además. Y es la conmoción que existe en Santa Elena y también en el país por el hallazgo de esta menor de edad de 8 meses apenas, que fue encontrada gateando en la vía Ancón-Atahualpa. Cuando las personas se dieron cuenta, los moradores del sector se dieron cuenta de la bebé en la calle, bueno, dieron aviso inmediato a la policía que acudió al lugar para rescatar a la infante. Pero después encontraron a unos metros el cadáver de una mujer, quien sería su madre, y que la encontraron además con varios disparos en la cabeza. Le contamos más a continuación. Conmoción y mucha tristeza ha causado en la provincia de Santa Elena el hallazgo de una menor de 8 meses de edad que estaba gateando sola en la vía Ancón-Atahualpa del cantón Santa Elena, en una zona desolada y llena de matorrales.
El hecho ocurrió el sábado anterior cuando el infante fue encontrado en plena vía. Sí, unos guardias alertaron de inmediato y a 2 minutos tuvo el patrullero de inmediato viendo a la Vega y que se encontraba. Los piececitos en la rodilla, al momento que estaba gateando, ya sea a las 4 o 5 de la tarde, el sol estaba medio raspadita, lastimadita. ¿No? Luego de dar aviso a la policía, se inició con la búsqueda de la madre. A pocos metros, efectivamente fue encontrado el cadáver de una mujer. Se trataba de la madre de la pequeña a quien la habían asesinado con varios disparos en la cabeza. La mujer fallecida fue identificada como Rosa Yanina Vargas, de 29 años, residente en la ciudad de Guayaquil. Ella visitaba constantemente a su familia en la parroquia Anconcito del Cantón Salinas. Se presume que fue interceptada por sujetos quienes la llevaron a este lugar para asesinarla y dejar abandonada a la niña. La foto de la pequeña fue difundida en redes sociales. Gracias a esto, familiares acudieron hasta esta ciudad para retirar a la bebé. No se le entregó a ningún familiar de aquí porque no se podía, sino que era directamente a la abuela materna porque no tiene abuelo paterno. Ni el papá, porque el papá falleció hace 1 año, pero por una enfermedad en el cerebro. Se espera en las próximas horas algún pronunciamiento de las autoridades para conocer detalles de lo ocurrido y el avance de las investigaciones que determinarán las causas de este crimen. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Jorge, qué difícil, yo creo que no hay palabras para expresar y para poder describir las imágenes de esta escena terrorífica. Solamente imaginar a una bebé gateando en ese lugar, y para las personas que tal vez no conocen Santa Elena, y de hecho ya lo pueden ver un poco en las imágenes que por ejemplo, esas que están viendo en este instante, es así ese sector. Un sector muy, muy caliente, muy, donde pega mucho el sol, muy árido, mucha tierra además. Y en esas condiciones, una bebé de apenas 8 meses estaba hiriéndose probablemente sus pobres rodillas, sus manos, gateando para, como todos los seres humanos, para sobrevivir literalmente. Lo que no pudo hacer su madre, yo ya no puedo imaginar en realidad qué más bajo podríamos caer. Y lo más lamentable probablemente es que han pasado más de 24 horas de este suceso y que no se tenga ninguna persona responsable sobre este hecho. Claro, yo creo que si una cosa como esta sucede, Jorge, y que no se haya activado absolutamente toda la indignación de un país, no sé entonces qué nos puede indignar mañana. Así es, un poco también agregar que en el caso puntual, la madre iba sola con su pequeña hija, es decir, que algún familiar haya estado cerca era un poco improbable. Gracias a Dios, moradores del sector lograron identificar a la niña, la vieron y de inmediato fueron por ella, avisaron a la policía. Pero este tipo de asesinatos son los que golpean a la conciencia ciudadana y expone además este crimen, todo lo que pasa en el Ecuador. Santa Elena hace 5, 10 años no estaba bajo estas circunstancias. Tampoco la provincia del Oro, por citar otro ejemplo. Así que esperamos que la policía pueda localizar a los autores de este crimen. Vamos con más información. 4 integrantes de una misma familia fueron asesinados el sábado en Jipijapa, provincia de Manabí. En el lugar, los asesinos dejaron una granada y un panfleto. Una de las víctimas estaba embarazada. Cuando habitantes del sector Cristo del Consuelo, en Jipijapa, perteneciente a la provincia de Manabí, escucharon varios disparos. Se trataría de sujetos que ingresaron a una vivienda y asesinaron a 4 miembros de una familia, y una joven de 18 años quedó herida. Según testigos, los atacantes entraron a la casa y abrieron fuego matando a una mujer embarazada, 2 hombres y una joven. Posteriormente, los sujetos abordaron 2 vehículos y una motocicleta y huyeron con rumbo desconocido. Las personas fallecidas responden a los nombres de Casey Yeslania Choes Ponce, de 22 años, y quien se encontraba embarazada, Livington Miguel Alvarado Cusme, de 26 años, y que registra antecedentes penales en el 2021, mientras que de las 2 personas más aún se desconoce su identidad.
La comunidad, al escuchar las balas, alertaron a los servidores policiales, quienes minutos después llegaron al lugar de los hechos, encontrando en los exteriores una granada que no explotó y un panfleto con amenazas de una organización delictiva. Por su parte, la Policía Nacional está investigando este hecho violento para identificar y capturar a los responsables, informó Amy Moreno. La carrera por llegar a Carondelet termina aquí. Día de elecciones en Ecuador. Que vamos a luchar la elección del 2025. Como solo RTS puede informarte. Desde las 6 de la mañana hasta el cierre de la jornada. Hoy somos los protagonistas del cambio. Conoce lo que ocurre en todas las provincias del país. En Usted Decide 2025. El domingo 9 de febrero. En transmisión continua. Por RTS. Por RTS. El candidato presidencial por el Partido Socialista, Pedro Granja, se califica como un hombre que prefiere su hogar para compartir una buena película con su familia, leer o escribir poesía. Le invito a que conozca un poco más sobre su perfil. ¿Los 2 años? Ermitaño confeso. Prefiere el suspenso de una película o levitar con la música que lo enganchó desde la pubertad a las fugas cotidianas para espantar a los demonios de la monotonía. Por eso le dije claramente a mi mujer cuando recién empezamos, hace tiempo, le dije, si tú quieres discotecas, fiestas y todo lo demás, tienes que buscarte otro tipo de ser humano. Yo fundamentalmente la paso muy bien con mi familia. Me encantan las películas viejas de Fellini, de Buñuel, y que tienen un montón de defectos, pero que mal amigo, que ser desleal no es uno de ellos. Yo tengo los mismos amigos desde que tengo 4 o 5 años. Después, bueno, entre otras cosas, soy hincha muerte de Melec, soy militante de un socialismo muy a la sueca desde los 14 años. Pedro Granja tiene 48 años de edad. Por más de 15 ha estudiado y trabajado en Europa. De las 7 bellas artes, se queda con la poesía. Tenemos que ser buenos reflexionando. Y hay a muchas mujeres a las que les gusta eso, ¿no? Sí, digamos que soy así desde peladito, desde peladito. Gané el premio cum laude por la Universidad de Guayaquil. He dado clases en universidades italianas, en universidades extranjeras. He escrito 8 libros. Fabiana es su primogénita. 14 años, vive en Alemania. Se comunican de manera frecuente. El segundo, Johan, el lucero que le encendía la vida en cada encuentro. ¿Qué le pasó? Tuvo un problema de una arritmia cardíaca y falleció mientras jugaba fútbol en Bilbao. ¿Y ha aprendido a convivir con el dolor? A veces te rompe en 2 partes y a veces no sabes qué hacer. Sí, te persigue permanentemente, recurrentemente. Signado por el peso del dolor y la espina de la muerte, admite la densidad de los primeros días y los que vienen. De convivir con la ansiedad, con la culpa que eso te genera, porque pensarías en muchos momentos que si habrías actuado de un modo diferente, tal vez las cosas cambiaran. Pero después logras reflexionar que no, que era decisión de Dios y hay que respetarla. Ahora es la sombra que no se despega en su litigación mayor por gobernar el país. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la creación de la Dirección Nacional Antimafias son las principales propuestas de Pedro Granja. Veamos. Economía. En economía vamos a traer los 8.300 millones de dólares que tiene el Ecuador en reservas internacionales. Al menos 3.000 millones ingresarán en el primer semestre del gobierno de Pedro Granja para construir grandes hospitales, para construir la línea de transmisión eléctrica con el Perú, y en estos proyectos vamos a generar más de 70.000 empleos directos y 45.000 empleos indirectos. Además, proyectos de desarrollo ambiental, culturales, artísticos, proyectos de desarrollo sanitario. Energético. Vamos a concesionar Billonaco 2, Billonaco 3, Billonaco 4
para que empresas españolas, suecas, portuguesas, sin nada de corrupción, puedan invertir entre 200 y 300 millones de dólares, que nos permitiría generar grandes parques eólicos en Morona, Santiago, en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar y también en Loja, que podrían permitir al Ecuador tener un 30% de la energía que necesita a nivel nacional con esta nueva matriz productiva. Salud. Modelización matemática de enfermedades infecciosas y prevalentes para cambiar todo el sistema sanitario nacional. Además, vamos a crear 48 especialidades médicas, actualmente en el Ecuador no existe ni una sola, para que los médicos nacionales se puedan preparar en nuestros hospitales. Vamos a darle empleo a más de 12.000 médicos que actualmente están en la desocupación. Vamos a repotenciar la infraestructura sanitaria con una inversión de más de 1.200 millones de dólares desde que arranca mi gobierno. Y fundamentalmente, nombramientos definitivos para los médicos y enfermeros que trabajaron en la pandemia. Más del 80% tiene la estabilidad laboral gracias a mi lucha, porque yo fui su abogado. Pero hay un 20% restante, más de 12.000 empleados sanitarios que van a ser llamados a concursos de merecimiento y oposición y van a recibir su nombramiento definitivo directamente de las manos del presidente de la República. Seguridad. Vamos a crear la Dirección Nacional Antimafia, la DINA, con capacidad de fuego, movimiento y choque para desarticular a las principales redes mafiosas de los grupos de delincuencia organizada. Es el momento de generar la cuarta compañía de la Policía Nacional. 20.000 jóvenes ingresarán a formarse durante un año aprendiendo con los mejores expertos de Schengen y de Estados Unidos tácticas para enfrentar a la criminalidad organizada y fundamentalmente sacar, expulsar, acabar con todos los vacunadores y extorsionadores de Guayaquil y de las principales calles de Cuenca, de Puerto Viejo, de Manta, de El Tena. La carrera por llegar a Carondelet termina aquí. Día de elecciones en Ecuador. Que vamos a luchar la elección del 2025. Como solo RTS puede informarte. Desde las 6 de la mañana hasta el cierre de la jornada. Hoy somos los protagonistas del cambio. Conoce lo que ocurre en todas las provincias del país. En Usted Decide 2025. El domingo 9 de febrero. En transmisión continua. Por RTS. Bien, este jueves termina la campaña electoral y los candidatos apuran sus actividades para presentar sus propuestas. Saludamos al doctor Henry Cucalón, candidato a la presidencia por Construye Lista 25. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Un gusto estar aquí. Muy buenos días con todos los televidentes. Hablemos de sus propuestas, la creación de una unidad antivacunas y la línea telefónica para denuncias a fin de combatir estos delitos que tienen a los ecuatorianos de cabeza, tanto los secuestros como las extorsiones. Pero hoy ya existe la FICE, por ejemplo, y en el caso puntual de las líneas telefónicas también la línea telefónica 1-800 delito. Que no han servido para nada. Mi visión es distinta. La Unidad Especial de Acción contra la Extorsión con miembros élite del Ejército Ecuatoriano y de la Policía Nacional. Otro manejo. Recordemos que hoy Fuerzas Armadas, gracias a la consulta popular, pueden intervenir en auxilio de la policía justamente para este tipo de delitos, no para andar haciendo redadas callejeras, por si acaso. Así que conmigo tiene una visión mucho más integral. Si esto lo complementamos con la figura de la reforma legal de los fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado, autonomía de la Fiscalía y jueces protegidos, vemos una visión multimodal para enfrentar a este delito que es el que más ha recrudecido en el Ecuador. Sin embargo, también acudiría a la integración de varias instancias especializadas quizás en Fuerzas Armadas. ¿Cómo se va a construir esa unidad antivacunas? Insisto, con los mejores elementos élite del Ejército Ecuatoriano y de la Policía Nacional, dependiente inclusive de la Presidencia de la República. Va a tener otro manejo, pero coincido en algo con el nivel de eficiencia que tiene la UNACE, que es una de las mejores unidades que tiene la Policía Nacional. Va a un concepto mucho más integral, mucho más amplio, parte del bloque de seguridad con el tema de la Fiscalía, fiscales sin rostro y jueces protegidos. Ahora, en la parte judicial también hay un asunto pendiente, ¿no? Ya vio usted el caso Metástasis, Purga, Plaga, Fachada, Pantalla, ya perdemos la cuenta a veces. Doctor, ¿hay una propuesta ahí? Pero por supuesto, y primero lo más importante, las credenciales. Yo no estoy en Metástasis, no estoy en Purga, no estoy en Plaga. Combato eso,
y el movimiento Construye tampoco está. Nosotros representamos la lucha contra la impunidad. Eso es lo que nos diferencia de otros. Independencia sí, no meter ni la mano ni las pezuñas en la justicia. Por eso he propuesto, con la firmeza que me caracteriza, la autonomía de la Fiscalía. Por eso también propongo la eliminación, como lo entendemos hoy, del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno. Eso tiene que desaparecer porque esa es la sucursal de los politiqueros mafiosos. Y si me dices, también esto va en la misma línea de la desaparición y eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve para nada, experimento fracasado, un engendro que lo único que ha hecho es permitir que la corrupción y la politiquería se tomen el nombre de la representación ciudadana, justamente para lo que hemos estado viendo, para favorecer la impunidad. A ver, doctor, pero si usted plantea la eliminación del Consejo de la Judicatura, ¿qué instancia se va a encargar de la parte administrativa o sería una dirección de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cuál es el planteamiento? Es el planteamiento lógico. No puede ser un órgano de gobierno que inclusive está por encima de la Corte Nacional, antes llamada Corte Suprema. Tiene que haber pues una entidad administrativa que compre las impresoras y que pague el internet y que firme las acciones de personal. No ha de ser que el presidente de la Corte lo haga como principio de los 80, pero de ahí a que sea órgano de gobierno, que yo diría de mangoneo judicial, eso se acaba. Esa figura, tal y como está descrita en Montecristi, en la Constitución, se elimina. ¿Cómo se la elegiría? No es que no se elige, es un órgano de administración dentro de la Corte Nacional de Justicia para efectos administrativos, acciones de personal, vacaciones, etcétera. Se lo pregunto por la parte disciplinaria. Sí, la parte disciplinaria es la parte administrativa delegada, distinta del Consejo de la Judicatura, nombrada de forma totalmente ilegal, como actualmente se está haciendo, que es el feudo de los partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo se eligen a los miembros de la Corte Nacional? Hay varios mecanismos. Uno de esos mecanismos ya se puso en práctica y fue muy bueno a partir de la Corte del año 97. Puede haber por cooptación, por el Pleno de la Corte, respetando el tema de ejercicio profesional, carrera judicial. Lo que no puede haber es estos vocales, insisto, que dependen no de la Corte, dependen de los partidos políticos, de las mafias, como bien hemos visto en el caso de Metástasis, donde el señor sátrapa, delincuente, sentenciado de Wilman Terán, le hacía los favores a los politiqueros, incluido el porcorreísmo. Ahora, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, si se elimina este organismo, ¿para dónde se va la designación de las autoridades? No me diga que la Asamblea, porque allí también hay una composición política que podría contaminar el proceso. No, es que no contamina, no confundamos pero la forma. Pero son asambleístas la forma elegidos por varias personas y pertenecen a un partido político cada uno. No confundamos el fondo con la forma. El gran problema del Consejo de Participación es que se toman el nombre de los ciudadanos cuando hacen actividades políticas detrás de la mesa, por así decir. Ese es el gran problema, y de forma mafiosa, como pasó desde el cura Tuárez a todos los que han venido destituyendo por la Asamblea, por la Corte Nacional y ahora por el Tribunal Contencioso Electoral. Se pueden mejorar los mecanismos de selección, pero en todas partes del mundo el sistema es uno. Nomina un presidente, en el caso de procurador, superintendentes, y designa un Congreso, Cámara, Senado, Asamblea, ponle el nombre que tú quieres. ¿Cuál es el problema? Es que si mañana un presidente nomina un truán y mañana la Asamblea designa el truán, el problema no es la Constitución, no es un problema de diseño, que es el que funciona en todas partes del mundo. Que a eso debemos añadirle audiencias públicas, mecanismos de selección, veeduría ciudadana, sí, para no regresar al modelo pasado. Pero conceptualmente el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de ser. Eso es lo importante, es un modelo fallido y profundamente corrupto, donde algunos trinqueros que solo quieren ver la impunidad encontraron la fórmula perfecta. Cooptaban a 4 de 7 miembros del Consejo y se tomaban el control del Estado. En cambio, en una asamblea, en un congreso, más allá que tenemos que elegir bien, no tenemos que elegir ni pillos, ni narcotraficantes, ni ignorantes, la gran diferencia es que tienes que hacer una mayoría a la luz del día, con procesos de selección y nominación. Al final de cuentas, y no ha de ser que solamente ganan cuando a uno vota como les gusta, son los representantes del pueblo directos, igual que un presidente. Ahora, en el caso puntual del control de la evasión tributaria, usted plantea hacerlo con inteligencia artificial. Hoy, el último dato que existe es del año 2021 de la CEPAL,
que en el Ecuador más de 7.000 millones de dólares se van por el caño de la evasión tributaria. ¿La inteligencia artificial podría ser lo que hoy quizás no se ejecuta? Es una de las herramientas, sí, importante uso de tecnología. Y también el tema de la voluntad política sin caer en la demagogia, porque he visto últimamente en este proceso electoral pensar que llegan a la presidencia y giran todas las deudas que están inclusive en los contenciosos y todo lo demás. Eso no es tan simple. Lo que sí vamos a hacer a través del SRI y a través de una UAFE debidamente fortalecida, que sea independiente, que sea el organismo más importante que tenga el país después de la presidencia y de la Fiscalía General, evitar el tema de la evasión para poder tener los recursos y dedicarlos a salud, a seguridad y educación. Y en el tema de los cobros, que es importante, más allá de las remisiones, aquí tiene que haber un asunto también de seriedad, un asunto de compromiso con el país. Conocemos de varias compañías que deben 89, 90 millones de dólares relacionados al poder político y que no pagan. Tienen años metidos ahí en los tribunales y no les interesa cumplir con el país. Eso en mi gobierno no va a pasar. Ahora, sobre el cambio climático y el combate a los incendios forestales, ustedes tienen una propuesta interesante porque de acuerdo a la data, 5.800 incendios forestales afectaron a 175 cantones, 677 comunidades y además devastaron más de 50.000 hectáreas. ¿La creación de una unidad especializada para combatir los incendios forestales? Sí, pero en articulación con los gobiernos locales, quienes tienen también competencia. Recuerden que los cuerpos de bomberos son municipales, ya no son del gobierno central. Sí, la razón de ser de lo que es riesgos, prevención y articulación, porque nos importa a todos, pero es responsabilidad de los alcaldes. Y ya que estamos hablando de temas relacionados al medio ambiente, es muy importante en nuestra propuesta de gobierno está el tema de ir hacia el mercado de carbono. Ese debe ser también una apertura al tema del medio ambiente, canje de deuda, inclusive por el tema del comercio de los mercados de carbono, y continuar como por ejemplo lo que se hizo en gobiernos pasados, el canje de la deuda por conservación de Galápagos, y en este gobierno canje de deuda por conservación en la Amazonía. Ahora, ¿cuál sería la acción complementaria? Porque muchos hablan de combatir al calentamiento global, sobre la presencia del cambio climático, pero ¿qué se hace en el país? Combate efectivo punto a punto. Uno de esos es el tema de la huella de carbono, bastante importante y creo que no muchos lo han desarrollado y mi plan de gobierno está debidamente especificado. Creo que en eso es un gran avance, mi respeto absoluto al tema medioambiental, sin duda alguna, y por eso creo también en el tema de la descentralización, ¿no? Cuidado el tema de la concentración medioambiental, que a unos les salen los permisos en pocos días, como el caso de Olón. En otros casos este gobierno le quita la competencia de permisos medioambientales al municipio de Guayaquil. No se preocupen. En mi gobierno, más allá de las banderías políticas, yo creo en la desconcentración y en la descentralización. Claro, pero ese es el control previo, doctor, y usted lo sabe mejor que yo. Usted es doctor en jurisprudencia. Hablo del control in situ, para combatir la deforestación, la contaminación de los manglares y demás. Sin duda alguna, y te voy a poner un ejemplo que estoy consciente, uno de los mayores, no el mayor contaminador de las fuentes hídricas, por poner un ejemplo, es la minería ilegal, a quien yo le voy a dar guerra. Yo creo en la minería legal y responsable, que genera recursos, inversión nacional, inversión extranjera, fuente directa de empleo. Solo en el año anterior, 24, en un semestre, 44.000 fuentes de empleo. Así que mi gobierno está comprometido con el tema medioambiental, tanto en lo preventivo como en el régimen sancionador. Agradecemos la comparecencia del doctor Cucalón, candidato a la presidencia por Construye Lista 25. Así concluimos la presente entrevista del día. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con más aquí, en La Noticia, Primera Emisión. A tan solo 6 días de las elecciones presidenciales, nosotros queremos darle toda la información para que usted pueda decidir bien. Y por eso, en nuestro programa Puntos de Vista, que fue este fin de semana, también estuvo de invitado el candidato Pedro Granja por la lista 17. Ahí pudo profundizar su plan de gobierno con nuestro compañero Jorge Escobar. Le contamos más a continuación.
En su primera postulación política por el Partido Socialista, el candidato a la presidencia Pedro Granja propone crear la Dirección Nacional Antimafias para combatir a la delincuencia y dar de baja a miembros de la fuerza pública sería su estrategia de seguridad de llegar a ser electo en los próximos comicios. Así lo dio a conocer en una entrevista en nuestro programa Puntos de Vista. Entonces la DINA va fundamentalmente a trabajar en el tema de lavado de activos para perseguir los circuitos de ingreso ilícito de dinero a la economía ecuatoriana. Fundamentalmente va a trabajar en los bancos. La DINA es transversal, es decir, trabaja en lo educativo, contra mafias de profesores acosadores, por ejemplo, en las universidades. Trabaja, por ejemplo, contra redes de pornografía infantil. ¿Cuántos son entonces al interior de la policía y de Fuerzas Armadas los que tienen que irse? Se tienen que ir todos los generales y todos los coroneles, toda la cúpula. Habrán algunos que sin duda sean decentes, pero queremos hacer un cambio integral. Entre sus declaraciones, el candidato propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la Judicatura, mientras que en lo social también propone subir los sueldos a los maestros. Ahora, si tú tienes profesores, 52.000 actualmente, profesores primarios y secundarios, que no han sido recategorizados cumpliendo lo que dice la 33ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, esos profesores, caramba, difícilmente van a querer trabajar con ahínco, van a querer dedicarle media hora más a su trabajo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ir saldando deuda social con ellos, con los principales protagonistas del sistema. Yo soy de la idea de que para elegir al fiscal general del Estado, podríamos invitar una comisión integrada por los mejores penalistas del mundo. Vamos a un concurso real, con transmisión pública de los canales de televisión. Inversión de $1.200 millones en infraestructura, crear 48 especializaciones en los hospitales y contratar 12.000 médicos. Es una de sus propuestas de gobierno en el tema de salud. Necesitamos, Jorge, al menos 14 especialidades médicas, porque de lo contrario vamos a tener más muertes. Vamos a contratar 1.000 psicólogos en el primer semestre de mi gobierno. Van a ganar $1.000 mensuales. ¿Cuánto es eso? $1 millón. Informó Amy Moreno. Y así llegamos al final de la primera emisión. Amigos, gracias por habernos acompañado y por supuesto invitarlos a que nos vean también en todas nuestras plataformas de redes sociales. Así es, de inmediato viene la noticia en la comunidad. Excelente inicio de semana. Que tengan un buen día.